Weapons, la hora de la desaparición. Muchas veces nos quejamos de que ya no hacen historias nuevas, que hay mucho reciclaje en el cine y peor aún, muchas secuelas tardías de hasta 35 años. Pero de repente nos llega una película como Weapons, que nos toma por sorpresa. Una historia que se anuncia como de terror, pero una vez que te adentras en la trama, te das cuenta que maneja diferentes géneros y que si te dejas llevar, resulta una experiencia muy divertida. Todo comienza con una voz infantil en off, que nos dice que en su pueblo un día desaparecieron 17 niños, que salieron de sus casas a la misma hora, las 2:17 de la mañana, y corrieron hacia la oscuridad de la noche y nunca regresaron. Con esta premisa nos recuerda la película australiana de 1975, Picnic at the Hunting Rock, donde a principios del siglo XX, como festejo del 14 de febrero, un grupo de alumnas de un internado organizan un paseo a Hand Rock, un lugar cercano al colegio. Van acompañadas por una maestra. Sin embargo, un pequeño grupo se aventura a explorar un poco más el lugar y por alguna extraña razón solo regresa una de las chicas y sin recordar qué pasó con las demás. Muy buena película de desapariciones. Pero a diferencia de Weapons, a pesar de que hay investigación, nos quedamos con más dudas que respuestas. Regresemos a la hora de la desaparición. Los 17 niños son del mismo salón de clases y eso hace que la maestra de este grupo sea la principal sospechosa. Además de que tiene un pasado con el alcohol y algunos problemas de conducta. O sea, algunos problemillas. Los padres de familia le exigen a la policía que le investiguen, incluso que la encierren, pero no hay pruebas para eso. También caen las sospechas sobre Alex, el único niño de la clase que no desapareció, mismo que es interrogado y tiene un aura de misterio. Y es ahí donde la película se empieza a dividir en capítulos, dándonos la perspectiva de cada personaje. Algo así como un estilo Rashomon. ¿Han visto Rashomon? Del maestro Akira Kurosawa, que creó esta narrativa de contar un mismo evento desde diferentes puntos de vista. En la película Rashomon se narra un crimen, el asesinato de un hombre y la violación de la esposa, desde 4 versiones distintas, todas contradictorias y cada una relatada por un testigo o implicado. En la hora de la desaparición, esto se hace pero como si fueran las piezas de un rompecabezas. Cada personaje aporta algo para ir armando la trama y develando el misterio de la desaparición de los niños. La selección de cada personaje pareciera al azar, porque hasta un indigente tiene que ver en la trama. Sin embargo, todos aportan algo. Unos más, otros menos, pero aportan. Esta película es dirigida por Zach Cregger, mismo que dirigió Barbarian, una película que arranca más o menos bien, sobre una chica que renta una pequeña casa para pasar unos días y al llegar se da cuenta que hay otro inquilino. Esta es una historia que empieza de una manera interesante, aunque basada en muy malas e inverosímiles decisiones, pero después parece ser otra película. Y con ese antecedente no teníamos mucha fe en esta. Sin embargo, parece ser que aprende de sus errores y sorprende. En Weapons tampoco es que los personajes tomen las mejores decisiones, pero sí se sienten más humanas I love those kids. y tiene mejor construcción de los personajes. Ahora, conforme va avanzando la trama, hay situaciones de terror, algunos brincos y varias escenas gore.
Ya en el último personaje creemos que hemos resuelto el misterio, pero la trama vuelve a dar otro giro que es tan macabro que necesita un poco de comedia para suavizar el golpe. Y ahí es donde pareciera que la película pierde, pero no, logra un buen final. De esos finales que es mejor no comentarlo para que todos vivan la experiencia completa. El villano se va revelando poco a poco. De hecho, aparece ya casi al final y sorprende porque siempre estuvo ahí dando señales. Algo parecido a lo que sucede en The Wicker Man, una película de 1973, donde un policía llega a investigar la desaparición de una niña y se encuentra con un culto pagano al que pertenecen los habitantes de la isla. Y las señales que va encontrando el policía son sencillas, como velas, frutas colocadas de cierta manera, plantas y cosas así. En Weapons, las pistas de lo que está pasando también son de este estilo. Un pequeño árbol en una maceta, unas ramitas amarradas con algo de cabello, una campana. Elementos del folk horror, porque eso es Weapons, una mezcla de terror, folk horror, gore, suspenso y un toque de comedia para hablarnos de la maldad pura. Una experiencia que nos hacía falta este verano de tantas secuelas y remakes. Tal vez no sea la mejor película del año, pero sí es de las más divertidas, mejor hechas y mejor planteadas. Nuestra calificación para esta película es de 7.5. ¿Están de acuerdo? ¿Ya la vieron? ¿Les sorprendió el final? Recuerden, no dejen spoilers para que todos la disfruten, pero sí suscríbanse al canal, dejen su like, hypeen el video y compartan. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.